Este video corresponde a la clase 4 de la materia Profetas 2 del Instituto Bíblico San Jerónimo. En esta ocasión estudiaremos al profeta Baruc. En el canon se agrega a las Lamentaciones el pequeño y bellísimo libro de Baruc, en hebreo bendito, cuyo texto original se ha perdido, pero que nos ha llegado en la versión griega de los 70, cuyos autores judíos lo admitían por lo tanto como auténtico y canónico. Tras una breve introducción histórica en el capítulo 1, versículos 1 al 14, trae esta profecía de confesión de los pecados del pueblo desterrado que implora la misericordia de Dios, como lo vemos en el capítulo 1, versículo 15 al capítulo 3, versículo 18, y termina con amonestaciones y palabras de consuelo, en el capítulo 3, versículo 9 al capítulo 5, versículo 9. Se añade como capítulo sexto una carta del profeta Jeremías, como lo vemos en el capítulo 6, versículos del 1 al 12, en que éste condena con notable elocuencia la idolatría y el materialismo en el culto. No hay duda de que el autor es aquel Baruc que conocemos como amanuense o escribiente de Jeremías, quien le dictó sus profecías y luego, hallándose preso, le encargó las leyera delante del pueblo, como lo hizo también más tarde ante los príncipes. Esto lo vemos en Jeremías 36, capítulo 36. Después de la caída de Jerusalén, Baruc acompañó a Jeremías a Egipto. Esto lo vemos en Jeremías capítulo 43. Más tarde, en el año 582, lo encontramos en Babilonia entre los israelitas cautivos, a los cuales, en presencia del rey Jeconías, leyó su libro. Esto lo vemos en Baruc 1.3. Regresó a Jerusalén con una suma de dinero y vasos destinados para el culto del templo. La autoridad canónica del libro, que algunos intentaron negar, está asegurada por la tradición y por la solemne decisión del Concilio Tridentino. El texto hebreo se ha perdido, por eso seguimos la Vulgata. El libro de Baruc, capítulo 1. Estas son las palabras del libro que escribió Baruc, hijo de Nerías, hijo de Maasías, hijo de Sedecías, hijo de Sedeí, hijo de Elcías en Babilonia, el año quinto del día 7 del mes, en el tiempo que los caldeos se apoderaron de Jerusalén y la incendiaron. El año quinto de la destrucción de Jerusalén corresponde al año 582 a.C. Y leyó Baruc las palabras de este libro en presencia de Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y delante de todo el pueblo que había venido a oír la lectura del libro, y delante de los magnates e hijos de los reyes, y delante de los ancianos, y delante del pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande de todos cuantos habitaban en Babilonia, junto al río Sodí, los cuales, oyéndolo, lloraban y ayunaban, y oraban ante el Señor. El rey Jeconías fue llevado a Babilonia en el año 597, 10 años antes de la caída de Jerusalén. Lloraban. Nótese el fruto espiritual de la palabra de Dios leída en público. Véase, por ejemplo, Jeremías 36:5, y confrontarlo con el decreto del Concilio Tridentino sobre la enseñanza y predicación de la Sagrada Escritura y el canon 400 del Código Canónico sobre la explicación de la Sagrada Escritura en las catedrales. Este momento o esta situación de llanto que vivimos todos los que hemos asistido a un retiro espiritual, pues ahí tiene su fundamento, ¿verdad? Básicamente es por escuchar la palabra de Dios expuesta como una prédica, pero a fin de cuentas, la base de esta prédica, la palabra de Dios. Continuamos con el capítulo 1. Así dirán: del Señor Dios nuestro es la justicia, mas de nosotros la confusión de nuestros rostros, como está sucediendo en este día a todo Judá y a los moradores de Jerusalén, a nuestros reyes y nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes y nuestros profetas, y a nuestros padres. Hemos pecado en presencia del Señor, Dios nuestro, y no le creímos, desconfiando de él. No le estuvimos sumisos, ni quisimos escuchar la voz del Señor Dios nuestro, para proceder conforme a los mandamientos que Él nos había dado. Esta oración de Baruc tiene mucha semejanza con la de Daniel, en Daniel 9:7 y subsiguientes. Del Señor es la justicia, confrontar con el mismo Baruc 2:6.
La destrucción de Jerusalén y el cautiverio fueron la consecuencia de sus pecados propios y de las prevaricaciones de sus padres. No olvidemos el mea culpa en tiempos de calamidad general. El mea culpa es la oración que utilizamos en misa cuando decimos por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Ver también Lamentaciones 3:42. Capítulo 2. Ahora hablaremos de la justicia de los castigos divinos. Del Señor Dios nuestro es la justicia. De nosotros empero y de nuestros padres la confusión del rostro, como se ve en este día. Aquí volvemos a escuchar la oración confusión del rostro, como lo vimos en el capítulo 1. Todos estos males que el Señor nos había amenazado han venido sobre nosotros, pero nosotros no acudimos al Señor, Dios nuestro, para rogarle y para convertirnos cada uno de los designios de nuestro perverso corazón. Por esto echó el Señor mano del castigo y lo descargó sobre nosotros, pues justo es el Señor en todas sus obras que nos ha mandado. Esta es la característica de la verdadera contrición, o sea, el conocimiento de la justicia con que el Señor nos castiga. Véase la oración de Daniel en Daniel 9 del 13 al 18 y la de Daniel 3:27 y subsiguientes, que la Iglesia usa como introito en el domingo 20 de Pentecostés, liturgia anterior al Concilio Vaticano II. Seguimos en el capítulo 2, pero ahora hablaremos de la imploración de misericordia. Ahora, oh Señor, Dios de Israel, que sacaste a tu pueblo del país de Egipto con mano fuerte, portentos, prodigios, gran poder y brazo extendido, hemos pecado, hemos obrado impíamente, nos hemos portado inicuamente, oh Señor, Dios nuestro, contra todos tus mandamientos. Vean cómo el mismo pueblo se sabe hijo de Dios, Señor Dios de Israel. Aléjese de nosotros tu indignación, porque somos pocos los que hemos quedado entre las naciones donde nos dispersaste. Escucha, Señor, nuestros ruegos y nuestras súplicas, y líbranos por amor de ti mismo, y haz que hallemos gracia a los ojos de aquellos que nos han deportado, a fin de que conozca todo el mundo que tú eres el Señor, Dios nuestro, y que tu nombre ha sido invocado sobre Israel y sobre su linaje. Este recurso de la misericordia de Dios y a su propio honor es frecuente en los profetas y se lee asimismo en la oración de Daniel 9:19 y en Éxodo 32:11, de acuerdo a la versión Nácar Colunga. Veas en el versículo 14 otro recurso que no es de menor fuerza, el amor que Dios tiene a sí mismo. Leemos ahí que dice, por amor de ti mismo, escúchanos, Señor. En el versículo 15 vemos, el Señor es Dios de Israel. Vuelven otra vez a mostrarse con esa soberbia, ¿no?, de ser hijos exclusivos de Dios. Por lo cual los israelitas se consideran hijos suyos que llevan su nombre y son objeto privilegiado de su poder y misericordia. Ellos se sienten privilegiados del poder y saben de la misericordia de Dios, porque lo han vivido en muchas ocasiones, ¿verdad? En Éxodo, Deuteronomio, Isaías, Eclesiástico. Exhortación a la sabiduría. Escucha, Israel, los mandamientos de vida. Aplica tus oídos para aprender la sabiduría. ¿Cuál es el motivo, oh Israel, de que estés en tierra de enemigos? Y de que hayas envejecido en país extranjero, contaminándote con los muertos, y de que ya se te cuente en el número de los que descienden al sepulcro? Porque has abandonado la fuente de la sabiduría. Esa es la razón. Si hubieses andado por la senda de Dios, vivirías en perpetua paz. Escucha, oh Israel, este apóstrofe que empieza como el famoso Shema Israel, que vemos en Deuteronomio 6:4, es la respuesta suavísima del Padre Celestial a la sincera confesión precedente y contiene uno de los más sublimes elogios a la sabiduría. La razón que aquí da el mismo Dios del origen de todos los males y se aplica igualmente a todos los tiempos. Así como la sabiduría que viene de Dios trae consigo todos los bienes, según vemos en Sabiduría 7:11, la falta de ella es causa de todos los males. Vemos hoy día males sin número.
guerras, luchas entre las clases sociales, entre el capital y los trabajadores, la destrucción de la familia, del hogar, de la personalidad y de la dignidad humanas. Vemos luchas ideológicas, esfuerzos titánicos para alcanzar fortuna, poder, honor, los cuales, si fracasan, hacen del hombre el más infeliz del mundo. Vemos adelantos técnicos y científicos que debieran ser destinados para el bienestar de la humanidad y que son empleados como medios de destrucción. ¿Por qué todo esto? Y Dios nos contesta, porque hemos abandonado la fuente de la sabiduría. Si hubiésemos andado por la senda de Dios, habitaríamos en perpetua paz. Recordemos aquí que la sabiduría se refiere al conocimiento de Dios. Capítulo 4. El camino de los mandamientos. Este es el libro de los mandamientos de Dios y la ley que permanece eternamente. Todos los que la guardan llegarán a la vida, mas los que la abandonan a la muerte. Conviértete, Jacob, y tenla asida. Camina al resplandor de su luz. No des tu gloria a otro, ni tu dignidad a una nación extraña. Este es el libro de los mandamientos. Se refiere a la ley y especialmente a la sabiduría, de la cual trata el capítulo 3. Notable texto que es un ardiente llamado a que estudien la divina escritura cuantos aspiran a ser sabios. Véase Eclesiástico 39:1. A este elogio de la ley de Dios podrían añadirse otros muchos pasajes semejantes, por ejemplo el Salmo 118 o el 105, por lo cual el Cuarto Concilio de Constantinopla dispone que el Santo Evangelio que nos trae estas luces debe venerarse lo mismo que la cruz y la imagen de Cristo. Siempre ve claro en su camino, vaya por donde quiera, el que tiene por antorcha la ley de Dios, nos dice San Ambrosio. Capítulo 5. Alegría por la vuelta de los desterrados. Despójate, Jerusalén, del vestido de tu luto y de tu aflicción, y vístete del esplendor y de la gloria sempiterna que te viene de Dios. Dios te rodeará con el manto doblado de la justicia y pondrá sobre tu cabeza la diadema de la gloria del Eterno. Pues Dios mostrará su esplendor en medio de ti a todos los que viven debajo del cielo. Porque el nombre que te impondrá Dios para siempre será este: paz de la justicia y gloria de la piedad. Este anuncio de bellísimo lirismo recuerda las profecías de Tobías en Tobías 13 del 11 al 23 e Isaías 61 y subsiguientes. La paz es el fruto de la justicia, como lo expresa Isaías 32:17. Sobre el sentido de este concepto, véase Salmo 4:6, donde el salmista habla de los sacrificios de justicia, o sea, de obediencia a la ley, superiores a los de iniciativa propia. Gloria de la piedad se refiere a la gloria que debe ser fruto de la piedad. Capítulo 6. Impotencia ridícula de los ídolos. Pues los ídolos tienen una lengua pulida por el artífice, y aunque están dorados y plateados, son un mero engaño e incapaces de hablar. Al modo que se hace con una doncella, amiga de galas, así toman el oro que recibieron, y aderezan coronas sobre las cabezas de sus dioses. Y sucede a veces que los sacerdotes roban a sus dioses el oro y la plata, y lo gastan para sí mismos. Mas estos no saben librarse del orín ni de la polilla. Poner atención sobre la palabra el artífice. Véase a este respecto el episodio de los sacerdotes de Bel en Daniel 14. También en Israel había malos manejos de los fondos del templo, por lo cual el rey Joás quitó a los sacerdotes la administración de estos dineros y la puso en manos de otros. Eso lo vemos en el libro de los Reyes, lo cual tuvo que repetir el rey Josías, uno de los dos únicos que la Biblia elogia como santos después de David, y esto lo vemos en Eclesiásticos 49:1 y subsiguientes. Capítulo 6. Impotencia ridícula de los ídolos. Uno tiene un cetro en su mano como el juez de un distrito, mas no puede quitar la vida al que le ofende. Poner atención en esta frase: no puede quitar la vida al que le ofende. Otro tiene en su mano una espada o un hacha, mas no se puede librar a sí mismo de la guerra ni de los ladrones.
por donde se ve que no son dioses. No les temas, porque los dioses de ellos son como una vasija de un hombre, que si se quiebra, para nada sirve. Colocados en los templos, sus ojos se cubren del polvo que levantan los pies de los que entran. Y como es encerrado detrás de muchas puertas el que ofendió al rey, y como se practica con uno que es conducido a muerte, así los sacerdotes aseguran las puertas con cerraduras y cerrojos, para que los ladrones no despojen a los dioses. Aquí el profeta se burla de los ídolos cubiertos de alhajas y ofrendas o exvotos que tientan a los ladrones. Y con esta imagen de la confesión de los pecados o confiteor, que también es llamado como mea culpa, terminamos con este video número 4 de la clase Profetas 2 del Instituto Bíblico San Jerónimo.